Toda mi vida yo me había buscado y en este camino. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temascalitos. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy me encuentro en Amialco. Venimos a visitar a Genoveva Pérez Pascual. Quizás ustedes ya la conocen, quizás no. Ella es un ícono en esta manufactura tradicional, de alguna manera, de las muñecas leles, que quiere decir ñañu, bebés. Entonces ella tiene un espacio donde se elaboran, donde se fabrican todas estas muñecas de diferentes calidades, digamos, o no, más que calidades, de diferentes arquetipos. Tiene como una variedad de muñecas. Por ejemplo, Genoveva desde muy pequeña aprendió la tradición del bordado. Su familia le enseñó, su mamá le ayuda, le enseña como un método de tradición. Aprendió a bordar los famosos, ¿cómo se dice?, servilletas, los mandiles, las sobremesas, todo ese tipo de cosas ella aprende. Y también las muñecas Lele. Entonces se hace como un especialista en esa área y se va desarrollando, que por azares del destino, esto va mucho más allá, digamos, en cuanto a tradiciones se refiere, a trascenderlas. Es una mujer muy visionaria y al ser esto, tener la tradición, que obviamente está muy arraigada, tanto en su vestimenta, porque ella siempre anda, digamos, con el atuendo tradicional de Amialco, porque está muy orgullosa de las tradiciones. Es decir, esto le da una visión de identidad muy arraigada y que obviamente sabe que eso le gusta mucho, sobre todo al extranjero. Entonces de ahí empieza todo su camino, una trayectoria de casi 20 años en esta elaboración de estas famosas muñecas. Es claro que para exportarlo tiene que estar muy arraigado a sus tradiciones, como acabo de mencionar. Entonces, obviamente, esas tradiciones en la lengua va principalmente el hablar el otomí, el ñañú, el tener siempre, el portar la vestimenta tradicional, porque eso nos da de alguna manera identidad. En muchas culturas a lo largo de la República Mexicana se han perdido, o lo hemos perdido por nuestros abuelos y por esa discriminación que existía. Digo, todavía llega a existir esa discriminación. Porta la vestimenta originaria de estos pueblos originarios, que es Amialco, y por supuesto todo lo que conlleva la tradición, porque eso quiere decir que hay raíces, y eso te da la seguridad de que estás bien plantada o bien plantado, hombres y mujeres, de lo que eres o de lo que somos como mexicanos. Entonces ella, a través de este camino de elaboración de las muñecas lelés y de todas sus especialidades o toda la gama que existe, de alguna manera hace que trascienda las fronteras. Ha llevado exposiciones a Viena, a España, a Estados Unidos, a Chile, bueno, a muchos países, te puedo decir yo, a muchos países. Y todos esos países, ella se da cuenta que nuestra cultura es muy valorada, es muy valorada. Ahí es donde ella menciona, somos muy ricos, solo que no sabemos lo que tenemos. Y es claro, somos herederos de uno de los países, México, de una gran cultura en muchas áreas y de la cual posiblemente desconozcamos, o que nos falte de alguna manera el autorreconocimiento y por supuesto reconocer y valorar lo que son las tradiciones. Esto le ha ayudado muchísimo porque se dio cuenta que cuando ella viajó al extranjero, todo este arquetipo, digamos, de tradición, llámese ñañú, llámese, digamos, la parte artesanal, es muy valorada. Es valorada mucho más fuera de México que en el mismo México.
Aquí en las muñecas me di cuenta también, porque al fin de cuentas, al hacerse especialista de esta manufactura, de estas muñecas artesanales, porque está generando empleos, por supuesto que también conlleva la calidad. No va a exportar cualquier cosa, tiene que invertir en calidad. Y eso sí, ya me di cuenta en las muñequitas, que la calidad de la tela, el bordado, no hay como cuadro comparativo con muchos. Pues esto ha destacado mucho aquí creo que es San Ildefonso, aquí en Amialco de Bonfil, en Querétaro, se encuentra ubicada toda esta sede donde viene mucho extranjero, a los recorridos que ofrece, a las dinámicas que aportan para dar a promover este tipo de artesanías. Así que vamos, acompáñenme cómo funciona la dinámica y hacer un tour por su lugar. Es la tiendita y tenemos pues la muñeca Doncho y la muñeca Lele. La muñeca Doncho es una muñeca tradicional de aquí de la comunidad y pues ya no nada más tenemos muñecas, sino ya tenemos tortilleras, cabinas de mesas, cojines, blusas, centros de mesa y eso es lo que ahora exhibimos. Y bueno, aquí está la tienda donde se exhiben todos los productos, las artesanías de esta bella comunidad. Al parecer, FONAR es quien difunde todas estas creaciones. Obviamente la tienda están todos los productos, como acabo de mencionar, de las mujeres que trabajan desde sus casas sin descuidar sus familias para seguir saliendo adelante. Obviamente Genoveva es como que le da ese giro artesanal de un tinte manufactura artesanal para ser enviado a todo el mundo. Y obviamente al dominar esta área de producción, sobre todo su entrega, su amor a sus artesanías, a sus muñecas, pues la ha llevado bastante lejos al momento de ser compartido. Su amor por esta tradición, la vida le da mucho, le ha dado mucho. Obviamente se generan muchas dinámicas aquí para conocer estas artesanías, desde toda la creación, cómo se manufacturan y todo ese tipo de cosas. Entonces son muñecas muy valoradas, sobre todo esta que es la más importante de alguna manera. Más los fines de semana o entre semana dependiendo de los grupos. Ya, aquí ya veo más variedad de muñecas de la clásica Lele. No, pero ya es diferentes. Ahí también. Esta es la principal. ¿Cómo dices que se llama? Siempre se me olvida su nombre. Don Chu. Y los aretes acomodan. Esas sí no las había visto. 50. Wow. Vaya lo que es la belleza de la expresión divina. Digamos que la creatividad da para mucho y por supuesto pues aquí un claro ejemplo. Esas son las Don Chu y las otras, sí, las carteras, todo el bordado. Aquí es donde te hiciste especialista, ¿verdad, Genoveva? Especialista. ¿Estos qué son? Monederos. Ya. Sí, como el que trae ella. Sí, todos los colores se hacen. Y yo, cómprate uno. Cómprate uno para que no es artesanal en los. Como ya donde viven no usan así, ¿no? No, ¿qué crees que no? El mandil de allá no. Ahí sí, lo que te digo que ahí sí se perdió. ¿Cómo sería el mandil de por allá, Pamecita? ¿El mandil? Ajá. No hay como identidad tradicional. Aquí mencionando que en Tolimán, nuestra comunidad, solamente el atuendo que está, que se rescató, es el de gala, es el único. Pero bueno, es lo que estamos viendo aquí, todas las diferentes y diversas muñecas, diseños, colores, folclor mexicano. No, aquí estamos
aquí hacen sus muñecas. Para que armen sus propias muñecas. No, este es de color negro. ¡Wow! ¡Qué interesante se ve! Para llavero, para llavero. ¡Wow! Aquí están muchas. Aquí está la producción y podemos hacer nuestras propias muñecas, armarlas. Y todo lo que tienen aquí. Dense una vuelta aquí en Amealco. A mí me sorprendió ver tantas muñecas que llegué a pensar, aquí está la producción de todas sus muñecas, pero no, estas muñecas lelés son para los grupos que llegan y pueden tomar su grupo, van a vestir a la muñeca de manera artesanal, toda la labor que conlleva. Entonces ustedes llegan, escogen su muñeca, la que más les agrade, y después van a elegir, como son bebés, leles, están sus pañales, aquí están ya cortaditos, el vestido, por ejemplo, para niños, sí, leles, bebés, niños, y después nos vamos a elegir lo que son, ¿cómo se llama? Los listones de la cabeza, el color que ustedes quieran. Ella menciona que entre más colorido es el vestido de una niña, de una mujer, se ve mucho más hermosa y llama más la atención. Entonces aquí ya se escoge el cuál es el que quieres y qué vestido te gusta. Aquí van a escoger todo lo que ustedes quieran para su propio diseño. Es una manera de, digamos, de saber todo el trabajo que hay detrás al momento de elaborar todas estas artesanías, y por supuesto todo está hecho a mano. Una diadema y un vestido. Esta Ahorita que vinieron y un vestido. el sábado, Voy a agarrar esta. Puede ser esta. le tiramos de pan y no, como estaban de contentos. Y son las servilletas para poner el pan. Sí. Esta tomo. Y bueno, aquí nos ponen todos los implementos, tijeras, aguja, ya con el hilo, ya todo preparado, nada más para armar nuestras muñecas. Y es ponerle primero el pañal, y tiene su técnica, la verdad, sí es algo de observación, para poder dejarle bien su pañal. Me quedó medio chueco y todavía como que lo amarré como si tuviera babero. ¿Cómo se llama esos que habían antes, con los que se amarraban? Pero bueno, es una manera de expresarnos. Hay que tener paciencia porque pues no tenemos esas habilidades tan desarrolladas y puede salir medio mal, pero obviamente Genoveva nos ayudó mucho para que nuestra muñeca quedara de la mejor manera. Y bueno, ya una vez terminado de poner el pañal, hay que poner el vestido, que también tiene su técnica para la parte de atrás, cuando se tiene que amarrar y más bien coser. Tiene su técnica, uno le quiere coser como uno está acostumbrado, pero no, realmente es laborioso, la verdad. Yo le había echado muchos nudos, nada más para como que amarrara bien, y después colocarle lo que es la corona, o no, se me olvidó, ¿cómo se llama esta cosa? Pero es colocarle los listones para embellecer y darle ese toque de la muñeca Lelé, de esa tradición de esta muñeca, y al momento de estarla haciendo, de verdad uno valora el esfuerzo, ves los detalles de la ropa, la calidad de la tela, de la piel, digamos, de nuestra muñeca, el cabello. Todo eso conlleva una energía propia de cada una de las artesanas, digamos, al momento de plasmar una muñeca. En este caso, obviamente, al momento de hacerla nosotros mismos o nosotras mismas,
pues le damos ese sentido de, yo la hice, y le da un poco más de peso al valorarlas. De verdad las invito a que vengan en grupo, en familia, y que experimenten estas dinámicas que se me hizo bastante agradable. Geno es la que hace trenzas bonitas, la mía me quedó toda diferente. Diferente. Pero está bien. Sí, y dijo que de aquí ya no sé cómo amarrarle. Creo que se pone de aquí. Se separan los cabellos negros, el listón aparte. Toma tu muñeca. Y como les menciono, Genoveva nos va guiando paso a paso para armar nuestras muñecas. Todo desde el pañal, las trenzas, cómo debe ser el corte, cómo debe ser cortado el listón. Todo esto, obviamente, bien amarrado, bien macizo para que dure nuestra muñeca. Mi muñeca, hermano. Ahora lo negro lo separan. Y aquí acomodando el listón ya amarrado para proceder a emparejar el cabello de nuestra Lele, de nuestra bebé. Y esto se hace en los dos lados, se amarra muy bien, y luego cortar todo lo que es en el listón para que quede, digamos, todo parejito. Era al revés. Les digo, sí se lleva su tiempecito, pero esto es bastante relajante al final, porque al principio puede llegar a estresar o puede desesperarte, depende de cada persona, no digo que todos se vayan a estresar. Eso es más bien como una dinámica mucho para conocer esto. Mi muñeca me habló, me dijo, creo que me quedó medio derecho seco. Este fue el resultado final de nuestras muñecas. Las vestimos, ya vieron todo el proceso. Y este lugar, el taller, es donde se hace o se manifiesta toda la magia, la creatividad, donde se desarrolla todo, donde están los hilos, donde está la tela. Nosotros podamos hacer una muñeca, una blusa, un camino de mesa. Este es el bordado más fino que se hace a mano. Las telas son como esta. Este es lino iris. Puede ser en lino, en etamina, y se hacen cojines, caminos de mesas, tiras bordadas. Todo el bordado se aplica ya sea para una blusa, para una falda. Los bordados, todos los bordados ya nosotros le damos forma y aplicamos el trabajo. Los hilos y las telas son para nosotros transformar el bordado, hace la transformación a la artesanía. Ellas más bien llevan tela e hilo y nosotros hacemos el acabado. Ya es un acabado de un camino de mesa terminado. Este es un cojín ya terminado. No terminado es cuando está de así como esto. Aquí lo traen el trabajo así, pero nosotros le tenemos que poner manta, cierre. Y aquí, en esta área donde está toda la producción, sacar mi foto. Saludos. Aquí la Lele más chiquitita que se manufactura en este lugar. Y aquí todos los modelos de Leles abuelitas que existen. Todos los modelos. Y aquí ya encendiendo las piedras para el temazcal. Hablando de tradición, también hemos tenido el privilegio de que Genoveva nos visite para recibir un baño de vapor tradicional aquí en la zona de Querétaro, también como para relajarse de toda esa carga de trabajo, para darse un día, digamos, de descanso y disfrutar con nosotras un buen baño de temazcal.
Y con esto terminamos el video de hoy. Suscríbanse al canal, digan adiós. Nos vemos en el próximo video. Geno, muchas gracias por recibirnos en tu espacio. Gracias. Hamori. Aquí buscando cantos, busco que